manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como a Él quiere. Ahora vamos a darle lectura al versículo 12, donde dice que el cuerpo, muchos miembros. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estuviera el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Fíjense, los 5 olfatos, estamos hablando de los 5 sentidos. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesitados. Recuerden eso. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesitados. Necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros nos menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profeta, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego dice la pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y el 31 dice, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Vamos a orar, a hacer una pequeña oración. Padre que estás en los cielos, en este momento me presento de ti, Dios de la gloria. Seas tú hablando a través de mis labios, Padre maravilloso. Yo soy ese canal, Dios mío, esa vasija que tú has puesto, Dios mío, para bendición, Dios mío. Ayúdame, Dios de la gloria, a poder dar tu palabra, que nosotros podamos, Dios mío, hacer un orden dentro de la iglesia, ya que se requiere, Dios mío, que haya un orden, que haya, Señor maravilloso, un estatuto, unas leyes, un reglamento, un fundamento, Dios mío, y es necesario caminar en obediencia
a escuchar tu voz, a ser obedientes, Dios mío. Cada vez que tú nos llamas, Dios de la gloria, que nosotros podamos ser obedientes a ti, Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Se pueden sentar. Se pueden sentar. Como vemos aquí el apóstol Pablo nos le habla a la iglesia de Corintio. ¿Por cuál razón? Vimos la primera en el estudio pasado que los dones que están en Romanos 12, versículo 4 al 6, son dones que se dan con dedicación dentro del servicio de Cristo. Y vemos que el último que me faltó fue la misericordia. Es la habilidad que proviene del Espíritu para ayudar a otros a ministrar los enfermos, los afligidos en situaciones que se encuentran. Y déjenme decirle que el ejemplo lo vemos en el buen samaritano. Ese está en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Ese es un ejemplo de la acción de este don de misericordia. Es actuando a favor de otros. Y es algo que es un don del Espíritu Santo que no todos los hermanos tienen. ¿Por qué? Porque Él reparte como Él quiere, Él se lo da a quien Él quiere. Y a veces pedimos dones, pero déjenme decirle que Él no nos va a dar lo que nosotros queremos. Nos va a dar lo que nos conviene. Porque a veces queremos hacer nuestra voluntad y no es la nuestra, es la de Él. Ahora si vemos en esta página, antes de pasar a la capítulo 12, ¿está la anterior? Dice, mi responsabilidad personal delante de Dios es descubrirlos. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Dice, no lo que yo quiero, sino cuál es la voluntad de Dios para mí, para trabajar en la obra del Señor, orar fervientemente para que Dios revele el don o los dones con los cuales quiere que les sirva en la obra. Y esto es dirigido, la dirección a través del Espíritu Santo. Lo vemos aquí, lo puedo pedir, sí, con toda seguridad, creyendo con fe. Vemos que en Mateo 7, si vemos en Mateo 7, vamos a ver qué dice Mateo 7. Yo le creo a la palabra, yo no sé si usted le cree. Porque a veces decimos que creemos, pero no la vivimos. Solamente decimos que sí, pero no la vivimos. Y hay que vivirla. Nos dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, Él da si pedimos nosotros con fe, creyendo que vendrá sobre nuestra vida. Ahora vemos que aquí en Primera de Corintios, y hablamos del mismo apóstol Pablo, en Primera de Corintios el apóstol Pablo hubo unas razones por la cual tuvo que darles a entender a los corintios de la manera de cómo funcionan los dones espirituales dentro del cuerpo de Cristo, porque había un desorden dentro del cuerpo de Cristo. Y todo comenzó porque la familia de Cloé mandó una carta al apóstol Pablo, explicándole cómo estaban los hermanos de Corintio. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 1, en adelante lo leemos ahí esos versículos. Si usted tiene tiempo lo puede leer. Otra de las razones es que había llegado una masiva en la congregación
que tenían que dar cuentas, preguntas así como, ahora pasó a, en cuanto a, y eso lo podemos ver en el capítulo 7, ¿verdad? Preguntas al apóstol. Otra de las razones es que hallándose Pablo en Éfeso, vino a verlos, delegar a los miembros de la iglesia de Corintio, dándoles un informe acerca de la situación que se encontraba. Y eso lo podemos encontrar en el capítulo 16. Y eso no sé quién se recuerde, pero ya tuvimos un estudio de Primera de Corintios. Y estuvo muy bonita y había muchos conflictos porque siempre decía, yo soy de Apolos o tú eres de Cefas, yo soy de Jesús. Había un desorden. Y Pablo pues daba a conocer la situación, cómo estaba la iglesia. Ya pasó a la siguiente página. El libro de Primera de Corintios. Sí está esa, ¿verdad? ¿O me regresé? Es que no alcanzo a ver. ¿Esa? ¿Sí? Ok, libro de Primera de Corintios, capítulo 12, donde habla sobre los dones. Eso describe la unidad de la iglesia. Trabajar en unidad, donde existen diferentes dones espirituales, de una forma, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo subrayo. Edificación del cuerpo de Cristo. Pero todos provienen de la misma fuente divina. Todos vinimos de una sola fuente, que es el Espíritu Santo, un mismo Señor, un mismo bautismo y un mismo Padre. La gran comisión está en Mateo 28, si no me equivoco, 28 creo, de Mateo, donde dice que tenemos que ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que tenemos todos, no nada más los que tienen un llamamiento. Todos tenemos esa gran comisión para enfatizar que cada uno tiene una función diferente, siendo el mismo Dios el que hace dentro de la obra un propósito. Específicamente, y déjenme decirle que los capítulos 12, 13 y 14 hablan la manera correcta de cómo deben de funcionar los dones. Si usted no le ha dado una lectura, déle una lectura a esos libros, porque ahí se encierra todo el orden de cómo debe de manifestarse. Y estos dones son de manifestación. ¿Por qué de manifestación? Porque estos pueden venir en un mover glorioso. Dios usará a ciertos hermanos para hablarle a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que es las manifestaciones. Por eso son dones de manifestación, que no se manifiestan todo el tiempo. Se manifiestan en cierto tiempo particular para dar una edificación al cuerpo de Cristo. Ahora vemos, los dones son para la edificación de la iglesia. Y esto está en 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hay hermanos que tienen la interpretación cuando hablan en lenguas, y estamos hablando en lenguas angelicales. Porque cuando fue el descender del mover del Espíritu en el Pentecostés, fueron lenguas repartidas en diferentes idiomas, no lenguas angelicales, sino que fueron repartidas en diferentes idiomas de los que estaban ahí y empezaron a esparcir la palabra de Dios.
y las lenguas angelicales son diferentes. Eso lo dije la vez pasada, que son para la edificación mismo, para comunicar con Dios, porque a veces nosotros gemimos y clamamos las necesidades que hay, porque el ser humano siempre va a querer orar a lo que le conviene. Pero en lo espiritual, las lenguas, cuando es una oración en lenguas, intercede a la necesidad que hay. Por eso no todos los hermanos tienen ese don, no todos lo tienen. Hay algunos que lo tienen, pero no todos lo tienen. La interpretación de lenguas también en algunos hermanos sucede. Vemos aquí que es para la que te recibe ¿quién? ¿Quién recibe edificación? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia es de Cristo. Nosotros no somos dueños de ella. Vamos a ver que hay 3 funciones en estos dones. Primeramente dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, ministerios está en plural, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Y las operaciones son aquellos milagros que suceden dentro del cuerpo de Cristo, donde hay un mover que puede hacer el Espíritu Santo a través de un ser humano, orar por alguien y es sanado, es libertado, es ahí donde se mueve la mano de Dios para hacer eso específicamente. Pero tiene que tener un espíritu de discernimiento, es necesario. El Espíritu reparte dones a cada uno en particular como Él quiere. Hay diversidad de ministerios, que quiere decir en griego diaconía, pero el Señor es el mismo. Y esta palabra diaconía se puede ver que el gran propósito de la iglesia es el servicio a la obra del Señor. Los ministerios se atribuyen a Cristo por ser Él la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, nadie más. Nosotros tenemos que recordar que Cristo es la cabeza de la iglesia y que hay dentro de esa cabeza de Cristo hay personas que están puestas adelante para gobernar, traer orden, llevar a cabo la obra del Señor. Ustedes sabemos que nosotros tenemos que sujetar a nuestras autoridades que hay aquí. Aquí hay autoridades y yo respeto a todos los hermanos, porque eso yo sé que eso trae bendición para mí, para mi vida, para mi casa, para mis hijos. Vemos aquí que el ministerio traducido al griego, diáconos, quiere decir un servidor de Cristo. Aquí Jesús quiso que sus discípulos en la obra ministerial y los preparó para continuar la misma obra ministerial. Al principio envió a 12 y después fueron 70. La fuerza activa de Dios también estuvo sobre ellos y capacitó para realizar muchos milagros. Y aquí yo les traigo los textos para que usted los estudie en su casa y vean que primero comenzó con los 12 discípulos y después ya aumentó a 70 hombres. Y trabajó y realizó el predicar, el enseñar las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. Eso fue el propósito que vino a la tierra. Jesús no vino a ser servido, vino a servir. Él no se sentó a la silla, por decir a la mesa, no vamos a decir la mesa porque
Luego dice un día, digo, bájate de la mesa. No, es que tú me dijiste que me sentara en la mesa. Ok, Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y muchas veces algunas personas que ya tienen algún cargo ya no quieren servir, quieren que le sirvan, quieren que le traiga el plato a la mesa, no porque nada más porque hizo un mover del espíritu ese día. Pero es ahí donde entra el ego de la persona. Por eso tiene uno que ser humilde, tiene que permanecer, nosotros tenemos que permanecer con humildad y saber de dónde Dios nos sacó. Que no se nos olvide. A mí me cuesta mucho trabajo estar aquí. Me pongo muy nerviosa, pero soy obediente. Vemos aquí que las operaciones se traducen en griego como energema. Esto significa un efecto, una operación, un trabajo. ¿Ustedes han visto alguna vez un tsunami? Se lleva todo, ¿verdad? Pues así es una operación cuando viene un mover fuerte del espíritu, y es ahí donde hace el milagro, el prodigio y señales. Pero tiene que haber una fuerte mover del espíritu. Y déjenme decirle que a veces se siente mucha opresión en la casa de Dios. Si usted está espiritual, usted puede sentir cómo se siente uno en la casa de Dios. A veces se siente mucha opresión, a veces se siente mucha carga, a veces no todos estamos en el mismo sentir. El sentido espiritual usted lo debe de desarrollar. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros entramos al mundo espiritual, ¿cómo va a poder discernir en lo espiritual si todavía estamos carnales? Para el hombre parece locura, pero lo espiritual no se ve, pero el espiritual sí lo ve. Por ejemplo, yo puedo ver algo en los jóvenes donde mis oídos lo pueden escuchar. Por ejemplo, cuando Luis toca la batería, toca tambores de guerra. ¿Ustedes se han dado cuenta? Pues mi sentido espiritual lo puede escuchar. Cuando Marquitos toca el piano, son notas ungidas para mí, mi oído espiritual. Cuando Alina canta es una melodía celestial. Y si en cambio alguien puede discernir en lo espiritual, es locura, es locura. Puede ser una locura, pero eso es abrir el sentido espiritual. Poder sentir, ver, escuchar y saber lo que se está moviendo en la atmósfera espiritual. Estos son cosas delicadas, pero son cosas que nos van a enseñar a nosotros que si nosotros deseamos, anhelamos, recuerde que el Espíritu Santo reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Y yo nunca oraba por tener algo de parte de Dios. Eso vino solo a mi vida. Yo lo único que le pedía al Señor que quería ser una buena hija para Él. Eso era todo. No pedía dones, no pedía nada. Lo único que yo pedía era que yo quería servirle a Él, ser una buena servidora. ¿O voy atrás? Ahí. ¿No se cambió? Ay, perdón. Okay. Aleluya. Es que le pucho, pero vemos aquí que en las escrituras dicen que el Espíritu Santo llevaría a los creyentes a la verdad. Es muy importante ver la obra del Espíritu Santo no solamente con personas,
sino que es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos forman una sola persona, y eso es la Trinidad. La Biblia no nos habla de esta palabra, pero sí tenemos donde, que está en Mateo, donde vamos a la gran comisión, que tenemos que ir por todo el mundo, ir y predicar el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es una de las pruebas donde vemos que están los tres: Hijo, Padre y Espíritu Santo. Nosotros vemos que esta palabra de Dios está llena del poder del Espíritu Santo. Y dunamis, traducido al griego, significa poder. El poder del Espíritu Santo para que pueda obrar con propósito en nuestras vidas. ¿Usted para qué quiere el poder del Espíritu Santo? ¿Para ser de bendición? Amén, ¿verdad? Yo también. La promesa del Espíritu Santo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y bien interesante que la palabra utilizada en griego sea dunamis. Dice que recibiréis poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, los apóstoles fueron testigos en Jerusalén, y está en Hechos 2, allí fue donde comenzó el Pentecostés. Toda Judea comenzó en Hechos 8, capítulo 8. En Samaria comenzó también en el mismo capítulo, nada más que en ciertos versículos. Y lo último de la tierra comenzó en Hechos 13, capítulos 13. Vemos que ese mover del Espíritu se fue moviendo poco a poco, no fue luego, sino poco a poco. Pero ellos estaban un mismo sentir. El día del Pentecostés dice que todos estaban unánimes, ¿verdad? La palabra de Dios dice que todos estaban unánimes. Yo siempre leo esa parte, esa porción, y siempre me gusta porque dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y estaban sentados, no estaban hincados, no estaban parados, estaban sentados. Pero aquí lo que había es que todos estaban unánimes. Aquí todos estamos ahorita, pero unos están pensando del trabajo, la familia, el vecino, los hermanos, los padres. En nuestro pensamiento está diferente a lo que algunos están pidiendo, que haya una llenura del Espíritu Santo. Y es ahí, por eso es que no puede haber una llenura, porque no estamos en el mismo sentir. Por eso es que no acontecen las cosas que estamos pidiendo. Los dones espirituales, ¿está en esa página? Son habilidades que se relacionan a las capacidades que tenemos para realizar trabajos específicos para una tarea en particular. Y estos dones son dotes particulares dados a todos los creyentes para servir a otros para la edificación de la iglesia. Y aquí lo vemos en 1 Corintios 12, versículo 4 al 7. Porque de manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros. Algunos tienen diferente función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir, o el que enseña a la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, en que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Está en Romanos, perdón, ando en Romanos. Aquí vemos que el capítulo 4 nos dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y el apóstol Pablo habla a los corintios para corregir desórdenes, para reforzar la importancia de los dones, para enseñar sobre el amor, fortalecer la fe, promover la unidad, porque Pablo enfatizó la importancia de los dones para el bien de la iglesia, para la edificación, pero especialmente el amor. Y resaltó la unidad de los dones a través del Espíritu Santo. O sea, que resaltó. Y una de las cosas que habla sobre el amor, porque aquí nos enseña en el capítulo 13, si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablo lenguas, pero no tengo amor para mi prójimo, de nada me sirve. Y no importa que diga, oh, Dios me llamó como profeta, Dios me llamó como evangelista. Si no tienes amor, no dice la palabra aquí. Vengo a ser como hablando lenguas, ¿ok? No, venimos siendo como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Por eso es la importancia de saber que aquí nos da un orden específicamente. La función de las lenguas, como lenguas devocionales, edifican al que está hablando, se edifica. Cuando hay una manifestación en la iglesia, se usa para dar una interpretación para la edificación de la iglesia. Ahora, para dentro de la congregación debe ser movido por el amor, donde debe de ser acompañado de la interpretación. 14:5, capítulo 1 de Corintios 14:5 dice, así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para la iglesia, reciba edificación. Y esto no es limitado. No es limitado, pero debe de ser en orden. Ahora les voy a decir cuál es el orden. Eso está en primera de Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Quién hay pues, hermanos? Cuando os reunéis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación. Aquí dice el apóstol Pablo, hágase todo para la edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay interpretación, dice aquí, si no hay intérprete, calla en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Las profecías se pueden juzgar. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, dice, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Ahí nos habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Allí es donde nosotros nos vamos a quedar. Pero aquí en estos capítulos se encierra todo. Para corregir desórdenes, la iglesia de Corintio estaba experimentando problemas
incluyendo divisiones y falta de orden en el servicio. Pablo abordó estos problemas y enfatizó la necesidad de usar los dones espirituales de manera ordenada y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el otro motivo es para glorificar el nombre de Dios. Reforzar la importancia de los dones. Pablo quería que los corintios entendieran la diversidad y la unidad de los dones y que fueran vistos como una forma de, que no fuera forma de competencia. Porque déjenme decirle que a veces se ve un mover del Espíritu, se ve cuando hay hermanos que Dios los empieza a usar y ¿qué hay ahí? Hay envidia de hermanos que pueden tener años, que pueden estar ahí, y eso no debe de haber dentro del cuerpo de Cristo. Yo me gozo que el Señor esté usando a esos jóvenes donde están ahorita ya en Veracruz, que van a tener una hermosa experiencia. También enseñar sobre el amor. Pablo resaltó el amor como el don más grande y fundamental, incluso sobre los dones milagrosos, que el amor va de acuerdo. Pablo guía y da sentido a todos los demás dones. Fortalecer la fe. Pablo buscaba fortalecer la fe de los creyentes en Corintio, especialmente aquellos que luchaban por dejar atrás sus creencias y prácticas del pasado, porque es muy difícil soltar cosas que nos atan, soltar cosas que nos tienen ahí atados, pero yo sé que se puede. Los dones espirituales son un medio para manifestar la fe y vivir una vida de servicio y promover también la unidad. Esto es lo que hacía Pablo a los corintios. Él quería que los corintios comprendieran que a pesar de la diversidad de dones, todos eran parte de un mismo cuerpo y el cuerpo de Cristo, que debían trabajar juntos. Pero hay hermanos que se saben la Biblia, déjenme decirles, se saben la Biblia y no quieren trabajar con los hermanos que no saben mucha Biblia, porque se creen unos sabios. Y realmente déjenme decirle que la Biblia nunca vamos a dejar de aprender. Todo el tiempo vamos a aprender algo nuevo, una palabra nueva, una palabra que trae por medio del predicador que predique. Porque a veces la iglesia dice, yo no voy porque va a predicar cierto hermano. Y yo cuando recién llegué aquí, voy a comentar esto. A veces yo escuchaba, y otra vez va a predicar hermano Josué, prepárate. Y yo decía, prepárate. Yo no entendía, yo estaba aquí recién llegada, yo me decía, prepárate. Pues sí, yo vengo a escuchar el mensaje, pero no sabía por qué. Pero cuando uno empieza a conocer a los hermanos, sabemos que cada uno de nosotros tenemos una identidad única para poder enseñar, predicar, traer el mensaje de la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió a su compañero en el ministerio, Timoteo, y describe este efecto que debería tener el Espíritu Santo en las vidas de los seguidores de Jesucristo. Por lo cual te aconsejo que despiertes, avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor o de cobardía, sino de fortaleza, de poder, de amor y dominio propio. Y esta es otra versión, pero es templanza. Segunda de Timoteo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 6 al 7. Déjenme decirle que estoy bien nerviosa y no es la primera vez que estoy aquí, pero sí se pone uno nervioso. Y déjenme decirle que cada vez que doy este estudio, esta enseñanza, algo me enseña a mí el Espíritu, a mí. El alcance de los dones es para cada uno de los hijos de Dios. Todos somos sus hijos, reyes, sacerdotes, nación santa, que ha recibido un don espiritual, y eso lo vimos en Hechos 2:38.
A cada uno, según el don que hemos recibido, ministrelo a todos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Ahora, les voy a enseñar la clasificación de estos dones. Dones de revelación. ¿Sí se ve ahí los? Bueno, estos tres no se pueden separar. Estos tres son dones de revelación. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Estos dones no se pueden separar, son primos. Es más, son hermanos. ¿Por qué? Porque traen revelación. Por ejemplo, palabra de ciencia, le voy a decir un ejemplo donde hay en la mujer samaritana, en el libro de Juan. Fíjense la palabra de ciencia, que mismo Jesús le dijo a ella. Hablando de la mujer samaritana, ¿verdad? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Le hablaba de la agua del pozo. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volvería a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y que ahora tienes no es tu marido, está más dicho con verdad. Y entonces le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí donde le dijo, llama a tu marido, bien has dicho, no tengo marido. Aquí el Señor está usando palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque es algo que es revelación. Palabra de sabiduría. La sabiduría no es una sabiduría que viene del humano. Es una sabiduría como el rey Salomón, que fue lleno de sabiduría, y donde él dio la sabiduría como ejemplo fue con las mujeres. Una había perdido a su bebé, la otra estaba vivo, porque fue la negligencia de la mujer, dejó morir al niño y cambió los niños. Y ahí entonces dijo David, el rey Salomón, córtenme el niño a la mitad. Ahí se dio cuenta quién era la mamá. Pero él tenía sabiduría. El discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es aquel que discierne todo lo que se mueve, ya sea en la atmósfera espiritual, o pueda que sabe el espíritu de discernimiento, es el que se da cuenta si usted le está mintiendo también, si usted está diciendo la verdad, o qué es lo que le mira que pueda traer usted dentro de su interior. Y aquí le enseño algunos ejemplos que primeramente vemos en el ministerio de Jesús. Léese los evangelios. Ahí va a encontrar bastante. En la iglesia aconteció cuando fue la iglesia del Pentecostés. Y comenzó cuando Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y empezó a decir, varones míos. ¿Quién se lo sabe? El sermón que empezó a dar Pedro. El sermón que empezó a dar Pedro. Eso está en el capítulo 6.
no, perdón. Está en el capítulo, ya estoy perdida. Sí, 14, del 14 al 36, donde le empezó a decir: varones judíos, todos los que habéis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el Señor, el día del Señor grande, manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí vemos ejemplos de los acontecimientos. José, cuando interpreta el sueño de Faraón de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las espigas, y cómo fue gobernador de Egipto. Daniel ante los reyes paganos, que realmente él desde su juventud se lo llevaron. Y yo admiro ese libro de Daniel, porque no dice la edad, pero nomás dice que joven, no cayó en ninguna tentación, no contaminó su corazón de todo lo que hay dentro del mundo que había dentro de Babilonia. Y Babilonia, pues sabemos que en aquellos tiempos adoraban a dioses paganos. Y usted quiere bendiciones de sabiduría, váyase a Proverbios, léalo, agarre palabra de allí y va a encontrar bastante palabra. Vamos con la otra clasificación. Estos dones son una de expresión de habla y viene siendo interpretación de lenguas, profecía y lenguas. Estos tres también van juntos y es para la edificación del cuerpo de Cristo, para glorificar el nombre de Dios. A mí me gusta mucho saber y por qué yo estuve indagando sobre estos dones. Anteriormente, cuando yo estaba en la otra iglesia, no aquí, empecé a sentir y empecé a ver cosas sobrenaturales. Preguntaba y nunca me decían qué me estaba pasando. Miraba cosas. Llegué a ver la nube de Jehová en el templo. Se manifestaban ciertas cosas que a veces yo preguntaba, ¿viste el ángel que estaba allá en la esquina? Podía ver, mis ojos podían ver. Y por eso empecé a indagar sobre los dones espirituales. Hace años atrás, no ahorita, hace años atrás. Y eran cosas que a mí me acontecían, pero que yo no había pedido estos dones. Pero sin embargo, podía ver ciertas manifestaciones y que todavía las puedo ver. Y puedo escuchar. Pero hay cosas que uno se las guarda. Hay cosas que uno los puede decir. Pero ejemplos del don de discernimiento de espíritu, uno es Cristo frente a Pedro. Eso está en Hechos 16, capítulo 16. Pablo ante una joven adivina. Sí, perdón, Mateo. Estoy nerviosa, le estoy diciendo que estoy nerviosa, sobre todo porque aquí tengo al pastor. Me pone nerviosa.
que me ayude, porque Él también sabe mucho. Yo a veces le digo, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí? Hay más hermanos que tienen la capacidad y sin en cambio hay cosas que he estado aprendiendo a base de esto. Cristo frente a Pablo le dice Jesús preside su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle. Lo tomó aparte y le empezó a recomendar, diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Fíjense, o sea, es un discernimiento de espíritu que le dijo el Señor a Pedro. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, vemos también Pablo ante una joven adivina, esa sí está en Hechos, donde se ve el mover de un discernimiento de espíritu. Porque tenía amos y esos amos le daban monetariamente, ¿verdad? Porque adivinaba. Pablo y Silas encarcelados, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, fíjate, lo hacía por muchos días. Más esto desagradó a Pablo, ¿verdad? Porque ella ya lo estaba haciendo por muchos días. Esto se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, esa muchacha fue liberada de ese espíritu de adivinación. Pero tiene que haber un espíritu de discernimiento. Y no todos tienen ese desarrollo, pero todos deben de pedir el discernimiento de espíritu. Porque ¿cómo van a discernir lo que se mueve en sus hogares, en su trabajo, donde quiera que ustedes vayan? Porque déjenme decir que eso acontece. A mí cuando el espíritu me inquieta, empiezo a orar y empiezo a tirar cosas que yo misma entré o mis hijos entraron y empiezo a tirar. Porque eso no le agrada al Señor. La tercera, dones de poder. Entra fe, sanidades y milagros. Y estos van juntos. Sanidades porque hay una variedad, por eso está en plural. Milagros también porque pueden suceder diferentes milagros. Y esto nada más les traje una manera de cómo las clases de sanidades pueden ser. Sanidad espiritual, sanidad emocional y sanidad física. Porque a veces puede ser que no sea algo físico, pero sí puede ser algo espiritual o puede ser algo emocional. Ahora, las manifestaciones de este don, bueno, aquí vemos un ejemplo por la palabra, ¿verdad?, del siervo del centurión. Solo di la palabra y mi criado sanará, y sanó. Ahora, por autoridad lo vemos como yendo al templo la hermosa, ¿verdad? Cuando Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que te doy, te lo doy en el nombre de Cristo. Y dice, levántate y anda. Dice que enseguida se le enderezaron los tobillos. Por la imposición de manos
Aquí en el libro de Hechos, ¿verdad? El apóstol impuso las manos y sanaron. Y esto es algo grande porque no lo hemos visto en muchas décadas. Dentro de muchos lugares no hemos visto este mover del Espíritu, como se movió en el libro de Hechos. Por el fluir interno, Jesús, conociendo a sí mismo el poder que había salido de él, cuando la mujer del flujo de sangre, dice que salió poder de su manto, pudo sentir que salió esa virtud y solamente tocó, dice que tocó tan pequeño manto y ella fue sanada al instante. Esos son manifestaciones gloriosas de milagros. A otro milagro que hizo y que muchas veces decimos, ¿cómo que él escupió en la tierra y hizo lodo y la saliva y lo untó en los ojos? El ciego, y recibió la vista. Y cómo él fue dando la noticia que había sido sanado. También otro que vemos en segunda libro de Reyes, la sanidad de Naamán en el río, porque tenía lepra. En el libro de Hechos vemos también la sanidad por medio de los paños y delantales. Y muchas veces ahí es donde muchos predicadores avientan trapos, y se cae la gente y de ahí agarran esos versículos. Pero realmente si ellos supieran el valor y la importancia que hay ser llenos del Espíritu Santo, eso va a ser algo más eficaz. Otros avientan la botella y piensan que ya llegó la manifestación. Y hay veces que somos engañados. ¿Por qué? Por no escribir, por no escudriñar las escrituras. El propósito de las sanidades: para liberar a los oprimidos del diablo, para quitar el sufrimiento, para confirmar la palabra divina, para provocar fe en los incrédulos, para dar gloria a Dios y para la edificación de cada uno de nosotros. Eso es el propósito de las sanidades. La operación de milagros. El milagro por los discípulos de Cristo fue en Jerusalén, en Samaria, en Charón, en Lidia, en Jope y en Listra. Y aquí están los versículos para que ustedes pues los escudriñe, que ahí comenzaron y hubo muchos milagros que hicieron los discípulos, y estas son las operaciones de los milagros. Ahora vamos a ver milagros extraordinarios. La liberación de la cárcel donde estaba Pablo y Silas, la transportación de Felipe, que muchos se saben la historia, si no se la saben, aquí está en Hechos capítulo 8, con los paños ungidos. ¿Ya? Ustedes no me dicen ni yo voy corriendo. No cambia. ¿Ya cambió? Ya se los expliqué. El otro, operaciones, que fueron las operaciones que hicieron los discípulos. Sí. Y todo está en el libro de Hechos. Los milagros extraordinarios. Ahí está. La liberación de la cárcel, la transportación de Felipe, los paños ungidos, que fue en el libro de Hechos. Yo me gozo con esa porción en el libro en el capítulo 19, cuando estaban en Éfeso. Y aquí vemos que dice los hijos de Esceva, que dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Ven? Eran milagros extraordinarios. El fuego del cielo que provocó Elías, ¿verdad? Diciendo,
que a su Dios Baal o al Dios verdadero. Y Dios le respondió con fuego del cielo. Vemos otro extraordinario milagro, la detención del sol y la luna, aproximadamente 23 horas. Que Josué, al dar la palabra, se detuvo el sol. Y todo para que los enemigos no huyeran del pueblo, para terminar con ellos. Otro que vemos y siempre nos hablan y nos predican sobre esto, el alimento a 5,000 hombres, mujeres, niños, con 3 panes y 2 peces. Ese también es un milagro extraordinario, que son milagros que nos dejan muchos ejemplos a seguir. Yo por eso le pido al Espíritu Santo que me llene de su poder, porque quiero ser útil, quiero ser una hija de Dios transparente, íntegra, justa, que diga, ahí va mi hija. Que no vivamos en doble manera de vivir. Porque muchas veces el cristianismo lo damos aquí, pero afuera no lo damos y en casa nos comportamos peor que un impío. Y eso es bien triste. A veces levantamos las manos, estamos cantando, adorando. Aquí somos cristianos, pero en la casa nos volvemos un león, destrozando todo. Eso es vivir una doble vida. Vivir el evangelio transparente. Lo que vivamos aquí o lo que prediquemos aquí lo vivamos allá en casa y en la calle, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con todo mundo, con nuestros hermanos, nuestras familias, nuestros parientes, que conozcan quiénes somos. ¿Tenemos tiempo o no tenemos tiempo? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con el libro y el último libro de Éfeso. Efesios 4:11. Describe los dones ministeriales dados por Cristo a la iglesia para su funcionamiento y crecimiento. Estas 5 funciones son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son líderes que tienen la responsabilidad de capacitar a los creyentes para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso es que Dios a veces hace llamados específicamente a ciertas personas. Ahora, estos dones ministeriales dados por Cristo, dice, el que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores, que son los maestros, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y algunos que se dicen apóstoles, profetas, se ven mucho, pero no se congregan. Tiene que haber una cobertura. Yo tengo la mía, aquí está, pastor. Si él nos llega a mandar a predicar no sé a dónde, llevamos la cobertura de él. Pero sí, muchos dicen que soy el apóstol fulano, profeta fulano, pero no se congregan y te dan un mensaje. Así dice el Señor, pero no se sujetan también. Déjenme decirle que aunque Dios te haya dado un llamamiento ministerial, te tienes que esperar el tiempo específico de Dios, porque no es cuando te dieron o te impusieron las manos y decir yo ya soy profeta, yo ya me voy a ir a… No.
A mí me pusieron las manos hace 17 años y todavía no se cumple lo que me dijeron. Te pueden haber dado una palabra, pero a veces puede pasar 20, 30, hasta 40 años y no llega, pero tienes que esperar el tiempo de Dios. 40 fue a Moisés. Y muchas veces te dan una profecía en un lugar donde tú vas, porque a veces buscamos los profetas y nos vamos a otra iglesia para que nos den profecía. Todos somos así, todos somos así. A mí me dijeron, a los 7 días vas a viajar. Nunca viajé. Por eso tenemos que tener cuidado. Y si hay una palabra de parte de Dios, no crean que eso va a llegar luego, luego. Pueden pasar años, porque antes de que tú llegues a ese llamamiento, Dios te tiene que procesar. Dios te tiene que procesar para que entonces el llamado que tú vas a estar haciendo ministerial lo hagas efectivamente. Porque primero tenemos que aprender a sujetarnos a nuestras autoridades. Es lo primero. No es que yo voy a dar la palabra porque Dios me dijo que la diera. No me importa. Tenemos que sujetarnos a la autoridad de la iglesia. Aunque Dios nos haya dado esa palabra, pero tenemos que ir con nuestras autoridades y decir, miren, esta palabra me vino de parte de Dios para la iglesia, para el hermano, para la hermana, pero no publicarlo. Porque eso no edifica la iglesia. Amén. Si yo le digo, ya tengo años y no he visto cumplir la promesa, pero tengo que esperar en obediencia y me sujeto a las autoridades. Aspectos esenciales. ¿Sí está esa página? ¿Sí? Estos son dones del ministerio que Cristo ha puesto para la edificación, para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia mundialmente. Estos dones también se han dado para que allá haya un equilibrio sano dentro del cuerpo de Cristo. Cada ministerio tiene su propia función, el desarrollo dentro de la iglesia, y también cada ministerio provee un completo especial a los demás ministerios. Todo trabaja en conjunto. Y todo es por la base fundamental de estos dones ministeriales es la unidad, no división, porque muchos que tienen estas cosas hacen división en la iglesia, en el mismo cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que saber para qué son los dones. Los dones son para edificar el cuerpo de Cristo y son para glorificar el nombre de Dios en alto. Ya nomás nos faltan 4, vamos a terminarlas para irnos, les voy a tomar un poquito de tiempo. El apostolado es un embajador, un comisionado, uno que es enviado. Y el verdadero apóstol es caracterizado por las virtudes divinas especiales en señales, prodigios y milagros. La función principal de un apóstol es exponer el fundamento para la obra del Señor. Y esto es que el verdadero apóstol es llamado por Dios y enviado a una misión especial. Y esto es que el apóstol va y infunde campos nuevos, abre una obra desde el fundamento, desde abajo, construye un lugar donde adorar a Dios. Allí establece hombres y mujeres que trabajen en el servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora últimamente hay muchos apóstoles que van pero no infundan nada, no abren nuevos campos, se van ya a una iglesia ya establecida. Eso no es ser apóstol. Los apóstoles iban, abrían
fundamentalmente daban ese fundamento desde abajo y dejaban a personas encargadas de esa obra y iban a otro lado y hacían lo mismo. Abrían nuevos campos donde daban el fundamento de fe. La siguiente ministerial es el profeta, el ministerio profeta, del profeta. El oficio profético es el vocero de Dios, que espiritualmente debe de ser una persona madura, un portador del mensaje divino, especialmente dirigido a la iglesia o al mundo. Preside eventos futuros y advierte peligros por medio de las revelaciones espirituales. El mensaje ha de ser examinado a la luz de las Escrituras. Un profeta nunca se va a salir de las Escrituras. Siempre va a ir conjunto con las Escrituras. Miren, no tenemos tiempo, pero en Deuteronomio 18:22, usted estudie el verdadero profeta. Y Jeremías 28:9 también habla. Y la profecía, si no va de acuerdo con las Escrituras, dice que debe de ser rechazada. Porque el logos, lo escrito, es el superior del rema, que es la revelación, y la iluminación del Espíritu Santo cuando un profeta da un mensaje de parte de Dios para la iglesia, para que sea edificada. Y este ministerio está ligado al apóstol. Un profeta no camina solo, camina ligado al apóstol, porque la palabra de Dios lo dice. En Lucas 11:49, en Efesios 2:20, Apocalipsis 18:20. Por eso a mí me llamó mucho la atención todo esto, porque siempre tenemos que ver con quién está ligado, y el profeta está ligado con el apóstol. Por eso ustedes ven que hay iglesias apostólicas y ahí infunden una escuela de profetas y ahí los instruyen. ¿Por qué? Porque ahí salen muchos profetas. Porque es una iglesia apostólica. Y el mensaje del profeta es algo que no se piensa, no se ve, sino que el mensaje viene recibido. Puede ser de repente o puede ser que en momentos del Espíritu Santo le dé el mensaje a la iglesia. 4 características o 4 que describen un profeta. Profetizar, preside las cosas que vienen futuras en virtud del don de profecía. Anunciar, proclamar algo recibido por el Espíritu Santo. Exponer, declara, interpreta, explica el significado del mensaje divino. Y preside, anuncia algo que va a suceder en el futuro. Así que el profeta es el que anuncia, el que dice. Y otra de los que podemos ver comprobantes de prueba de un profeta, que se cumpla lo que predice. Hay una diferencia entre un profeta, hay una diferencia entre el oficio del profeta, es el oficio porque ya es un llamamiento, y el que profetiza, no es lo mismo. Felipe tenía 4 hijas y ellas profetizaban. Y hay 3 formas en que un profeta puede recibir una revelación: visión espiritual, por un éxtasis, una visión consciente. Me gusta porque el profeta Isaías lo tuvo. Cuando vio el templo y las faldas, dice que las faldas tapaban todo el templo y dice que todo tapaba y se miraban ahí los arcángeles y los ángeles. A mí me gusta eso porque allí el profeta Isaías vio con sus ojos. Eso es una visión consciente. 3 maneras de que tiene forma de que es un profeta: por revelación. Porque a veces decimos, es que el Señor me reveló. Recuerde, tiene que haber 3 visiones específicas: una visión espiritual, un éxtasis, una visión consciente.
El profeta no solo recibe revelación, sino que es un ministro de la palabra de Dios que predica, que impone manos, que ministra sanidad y que aconseja. Y aquí vemos ejemplos donde vemos aquí el profeta, uno es del profeta Eliseo y el otro no me recuerdo de quién, pero ahí podemos ver que esos son la función de un profeta. Ahora, el pastor. El llamado del pastor es apacentador, protector. Él siempre va a cuidar de sus ovejas. Siempre, aunque sean rebeldes, siempre las va a amar. Porque ese es el amor de un pastor. El pastor siempre protege. Y vemos aquí que la palabra pastor usada se usa 15 veces en el Nuevo Testamento. Él es llamado el buen pastor, príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas, pastor y obispo de vuestras almas. Así es que Él tiene que orar por nuestras almas, por nosotros. Las características principales de un pastor es la compasión por las almas. Él es un compasión por las almas. El pastor apacienta el rebaño. Por eso cuando sus ovejas se pelean, Él trata de apacentarlas. Aunque diga el otro verde y el otro rojo, Él se pone allí para apacentarlas. Vigila, protege, inspira a su rebaño para que voluntariamente los sigan. Dice que el buen pastor escucha, ¿qué dice? Sus ovejas escuchan su voz y lo reconocen. Pero hay veces que las buenas ovejas que tienen no se someten ni lo escuchan. Quieren hacer su santa voluntad. Y no nomás aquí, no estoy hablando nomás aquí, en muchos lugares. Y la tarea del pastor es cumplir la visión del Señor para su iglesia. Que la iglesia alcance la estatura de Cristo. Ahora vamos a ver las virtudes. Y estas virtudes no nomás son para el pastor, Estas virtudes son para todos los que son llamados al ministerio. Que sea irreprensible, que sea fiel, sobrio, que tenga sus 5 sentidos, no que sea lo contrario, prudente, de buen testimonio, decoroso, respetuoso, caballeroso, hospedador, maestro. Y aquí vemos, ¿verdad? Amable, apacible, no avaro, buen gobernante de su hogar, sin doblez. Y estas virtudes, todos los que tienen un llamamiento son los que deben de tener estas virtudes. Y déjenme decirle que Tito, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, casi no lo predican, porque estos libros hablan sobre esto. Por eso es que nosotros vemos que hay cualidades, hay cosas que puedan tener, que todos los que tienen un llamamiento tienen que tener un corazón sano. Corazón sano. El maestro es un explicador, intérprete que expone divinamente, puede ayudar a otros a entender la palabra de Dios. El maestro enseña, defiende la verdad del evangelio, guía a la iglesia a la revelación divina de la palabra, produce sanidad interior a los creyentes, equipa a la iglesia para que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, provoca un cambio de actitud y conducta a los creyentes. La verdad debe ser practicada en todos nosotros. Lleva a los creyentes a un crecimiento progresivo. El maestro lleva a los creyentes a un crecimiento progresivo. El maestro tiene una tarea muy grande. Por eso el maestro tiene que estar viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no también se puede desviar. Trae al alumno a Cristo, los establece en Cristo, los envía por Cristo al servicio. El maestro riega la planta de la palabra que produce en el corazón del creyente. El maestro produce unidad y edificación en el cuerpo de Cristo. No lo divide. Y si hay un maestro que empieza a dividir, sáquelo. Destruir no destruye las enseñanzas de Cristo. Y analicemos, ¿verdad? Pablo
a la prioridad le daba al ministerio de la iglesia. A uno los puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Ahí va dando un orden y todo lleva un orden. El evangelista es el mensajero, el que predica el evangelio. Y en griego quiere decir koene, que quiere decir bueno, mensaje, noticia, anunciador de las buenas nuevas. Ese es el evangelista. En el Nuevo Testamento, por primera vez y al único que recibe este nombre fue a Felipe, que se le dice evangelista, para servir las mesas de los hermanos. Otro caso fue el eunuco etíope. Algunos están llamados a hacer esas obras, como fue el caso de Timoteo, a quien Pablo animó a hacer la obra de un evangelista. Un ejemplo lo encontramos en Jesús cuando ministraba a la multitud. Trabaja con inconversos. El evangelista siempre va a trabajar con los que no conocen de la palabra y exponen el mensaje del evangelio y se ganan almas para el reino de Dios. Eso es lo que hace el evangelista. Y la recopilación. Los evangelistas congregan a los incrédulos a través de la predicación del evangelio, acompañado de señales, sanidades y prodigios. Los apóstoles establecen iglesias en campos nuevos. Los profetas guían a la iglesia a la voluntad perfecta de Dios. Los pastores se alimentan con pastos verdes a la grey de Dios. Y los maestros fundamentan a los creyentes sobre la roca sólida de la verdad que es Cristo. Ahora el último, Cristo nuestro modelo perfecto. Él fue llamado, Él trabajó en los 5 ministerios. En los 5 sentidos naturales del ministerio. Él fue apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y lo vemos aquí en la palabra de Dios. Y le voy a decir, en los 5 sentidos, el apóstol es el oído, provee el balance y el equilibrio de la iglesia. El ojo viene siendo el profeta porque provee visión a la iglesia. La nariz provee el olfato a la iglesia, es el evangelista. El tacto provee sentido del amor a la iglesia, el pastor. Él siempre va a dar amor y es el que se casa con la iglesia. Es el que se casa con la iglesia. El gusto provee digestión a la iglesia, es el maestro. Si usted ve a un maestro que está dividiendo, sáquelo. Si usted está viendo que hay personas que no están en el mismo sentir, hay un problema. Hay un problema. Porque aquí mismo la palabra de Dios dice que todos somos un cuerpo y todos hacemos diferente función, pero todos hacemos lo mismo que es el Espíritu Santo. Todos tenemos que tener el mismo sentir. Y déjenme decirle que si nosotros no estamos en la misma visión que el pastor, pónganse en la misma visión. Porque saben que ahí nosotros vamos a encontrar el crecimiento espiritual a nuestras vidas. Vamos a encontrar lo que Dios tiene para nosotros. Así que yo espero que ustedes hayan alcanzado y vean que este estudio es bueno, porque yo aprendí mucho. Déjenme decirle que yo he aprendido mucho y cada vez que lo doy, encuentro algo nuevo. Algo nuevo. Por eso es que nosotros tenemos que, lo que he aprendido es que tengo que esperar el tiempo de Dios. Porque el llamamiento lo da Cristo. El tiempo Kairos lo da Cristo. Y nosotros solamente tenemos que esperar el tiempo Kairos, porque cuando llega el tiempo Kairos, Dios va a usar a todos los que tienen un llamado, los va a usar de una manera poderosa. No tenemos que adelantarnos a las cosas del Señor. Esperemos. Yo estoy esperando. Yo estoy esperando en el Señor. Estoy esperando en Él, que Él va a cumplir
esa promesa. Porque las promesas de Él son fieles, amén, sí, amén. Así que con esta yo termino, entrego la parte. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y espero que hayan aprendido como yo.